Hola, ¿qué tal? Hermanos, amigos, bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos, capítulo 8, verso 37, dice la Escritura: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin duda, la vida del apóstol Pablo es un gran ejemplo para todos los que caminamos por el sendero de la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo pudo experimentar en su vida el poder de la victoria a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando hablamos de una vida victoriosa, no debemos de pensar en una vida alejada de los conflictos y de los problemas, en una vida donde no hay ningún problema, miel sobre hojuelas, camino sobre pétalos de rosas. La realidad de la vida victoriosa es totalmente distinta y lo observamos en la vida del apóstol Pablo. Desde el momento en el que él abrazó la fe en Cristo Jesús, enfrentó multitud de retos. Superó muchos obstáculos y muchas barreras en el camino de la fe en Cristo Jesús. Fue perseguido, fue azotado, fue encarcelado, fue de alguna manera una vida complicada y difícil a partir de que él se convirtió a Cristo. Si nosotros recordamos cómo era la vida del apóstol Pablo antes de la fe en Cristo Jesús, él era un fariseo, gozaba del reconocimiento público, lo cual le permitía vivir en una zona de confort. Pero cuando llegó Cristo a su vida, todo esto cambió y el predicar el nombre de Cristo lo llevó a caminar miles de kilómetros divulgando el nombre de Jesús, lo llevó a hacer varios viajes por todo el Asia Menor, vivió naufragios, vivió cárceles y vivió muchas situaciones que antes no había experimentado, pero que la fe en Cristo lo llevó a experimentar. Aún con todo esto, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, es decir, a los creyentes que vivían en Roma, a ese grupo de hombres y mujeres, familias que habían abrazado la fe en Jesús de Nazaret, les escribe y les dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la vida vamos a enfrentar muchos obstáculos y muchas barreras. Vamos a enfrentarnos a situaciones de adversidad, de tragedia, de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, como el apóstol Pablo escribe, tenemos una promesa de victoria. Una promesa de victoria no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades intelectuales, no en nuestra sabiduría, no en nuestros méritos, sino que tenemos una promesa de victoria en el nombre de Jesús, que ha vencido en la cruz del Calvario a la muerte y al pecado. Esta es la victoria prometida, que a través de la vida nosotros vamos a enfrentar vicisitudes, barreras, obstáculos, problemas. Pero si abrazamos la fe en Cristo Jesús, tenemos una promesa de victoria. Y es que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, en Cristo Jesús pelea nuestras batallas. Nos da la fuerza para salir adelante de en medio de la adversidad. Y lo vemos palpable, tangible,
en la misma vida del apóstol Pablo. Nunca se rindió, nunca dejó de hacer lo que estuvo llamado a hacer, nunca dejó de lado la fe a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas. Y esto es una invitación para ti y para mí. Tienes una promesa de victoria en Cristo Jesús. Tal vez al observar este mensaje estás pasando por un problema difícil, por una circunstancia de dolor, de adversidad, un momento complicado. Esta palabra es para ti. El Señor Jesús nos promete una vida en victoria a través de la fe en Él. Y es que la Escritura nos enseña en los Evangelios. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya no luches en tus propias fuerzas. Ahora lucha, pero a través de la fe en Cristo Jesús, para que Él traiga victoria a tu vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi nombre es Alejandro Parra, me daré mucho gusto que nos siguieras en nuestras redes sociales, comparte este mensaje y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Yes.